Buenas tardes, mi nombre es Mirna Karina Alexi Cantú Hernández, soy del grupo 10 de la materia Lenguajes de la Programación y el día de hoy les expondré mi producto integrador de aprendizaje. Yo seré más que nada la que explique el programa, pero usé esta presentación como una ayuda. Primero que todo daré una introducción. En esta presentación se realizará un problema de física usando el lenguaje de programación de Python. Dicho programa pondrá en práctica diversas estrategias y herramientas que se han aprendido a lo largo del semestre para la resolución de dicho problema y la comprobación de este, usando dicho lenguaje y sus comandos. Así que voy a exponer un problema de física que se me encargó en otro producto integrador de la materia de mecánica rotacional y traslacional y lo adapté a un programa de Python. Ahora, primero que todo, ¿por qué decidí usar Python? En la materia vimos dos lenguajes, uno es Python y el otro es Fortran. Ambos son dos lenguajes muy útiles. Sin embargo, en este caso decidí usar Python porque se me hace más cómodo según lo que ocupaba hacer en mi programa. Sin embargo, se puede adaptar a Fortran sin ningún problema. Pero decidí usarlo porque hay ciertas cosas de Python que son más fáciles que hacer y más atractivas para un usuario. Por ejemplo, es el caso de las librerías y los comandos. Mi programa incluye el NumPy, que son para cálculos numéricos, y el Matplotlib, que son gráficos. Y son más fáciles de usar y hacen con más cosas que les ofrece al usuario más oportunidad de hacer un programa más completo que en Fortran. Además, Python para mi gusto, es un poco más simple y más rápido, ya que al no tener necesidad de ser compilado por completo, como es en el caso de Fortran, ahorra tiempo al usuario y puede ver sus errores de manera sencilla. Por ejemplo, cuando yo estaba en la elaboración de mi programa, si yo tenía alguna duda de algún ciclo o quería ver cómo se imprimía algo, me manejaba en una celda y lo checaba ahí para ver si tenía algún error o ver cómo la manera de imprimirlo. Sin embargo, en Fortran ocupo compilar todo el programa y es un poco más complejo porque a veces te avienta varios errores y pues y a un principiante puede como agobiarse, decir de que tengo 5 errores en varias cosas y en Python puedes manejarlo de una manera un poco más independiente. Es por eso que también quiero destacar lo que es el lenguaje, que es la facilidad del uso con estilo flexible. En el caso de Fortran, tiene varias cosas como es la declaración de variables, tienes que establecer un program y el nombre del programa como para darle un inicio y un fin, y en Python es como más independiente. Y siento que esto ayuda a los usuarios que son como más principiantes, como para poder ir haciendo todo esto, que claro, van a terminar declarando sus variables y eso, pero no es tan agobiante o tener que pensar de que, tengo que poner un implicit no, tengo que declarar todas mis variables, tengo que cambiar esto. Y Python es como que ofrece un poco más de libertad al usuario. Ahora, el problema de física a resolver es este. Se establece una problemática que es, si un resorte cuelga verticalmente y un objeto de masa m se une a un extremo inferior, bajo la acción de la carga mg, que es el peso, el resorte se estira una distancia desde su posición de equilibrio. Ahora, ¿cómo se calcula la constante de fuerza K de un resorte? Y eso es lo que se va a hacer en este programa, calcular la constante K de un resorte junto con otras cosas. Primero que todo, hice un análisis de problema y los datos que tengo. En este experimento se colgarán distintos objetos en un resorte para que cuelgue sobre este y pueda medir el valor de la constante K mediante ley de Hooke. Como este experimento se hizo en físico y este es el programa es como para la comprobación y la elaboración de los cálculos, se hicieron varias cosas con ciertos datos. Por ejemplo, en la realización del experimento se tenía de base un resorte de longitud de 18 centímetros o de 0.18 metros y objetos de distintas masas para analizar las diferentes mediciones producidas por el resorte. Claramente, un objeto mientras más pese, obviamente el resorte va a estirarse más
Entonces, esto fue lo que hicimos físicamente y en este programa se va a realizar lo que son los cálculos de dichos experimentos. Ahora, yo dividí mi programa en dos fases. La primera fase es la fase de experimentación. En dicha fase, el usuario registrará los datos de las simulaciones y se calculará el constante K y la cantidad de trabajo que se invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira a una XL distancia. XL fue como el nombre de la variable que yo le indiqué. Lo que aquí va a pasar es que el usuario va a registrar sus datos, cuánto fue lo que creció, cuánto fue la masa, y el programa pues va a imprimir lo que es la constante K y la cantidad de trabajo que invierte el resorte conforme a ese objeto. Y en la segunda fase es la comprobación mediante una gráfica para probar la ley de Hooke. En esta fase se le da un archivo .csv que se llenó con los resultados de la prueba pasada y los experimentos para realizar una gráfica y calcular el valor de su pendiente. Entonces la segunda fase va a imprimir un resultado de la pendiente y la ley de Hooke establece que la pendiente debe ser igual a la constante K. Entonces, si el valor de la constante K de mi experimentación es el mismo de mi constante que se genera por la gráfica de los datos, significa que el programa y el experimento están hechos correctamente. Comienza el programa. Aquí hice como inicialicé con mis datos y lo primero que se va a imprimir es PIA, problema de física, medición de la constante K de un resorte. Primero que todo, importé la librería del NumPy y del Matplotlib porque son las que usé en este programa. Y puse como un comentario que empiece la primera fase de experimentación. Declaré el valor de G, que es el valor de la gravedad, como 9.8, y definí la fórmula de K. Esta función lo que va a hacer es que en cierto momento del programa la voy a llamar y va a devolverme lo que es el valor de K. Primero que todo le di un definir función como mdl, que dl sería delta d, que es la distancia final de resorte menos la distancia inicial de resorte. Y lo que va a hacer es calcular primero el peso, que es la masa por gravedad. La constante K es igual a el peso sobre el delta D y va a devolver el valor de K. Ahora, se le explica al usuario de qué va el problema a resolver, para que tenga una idea y sepa de qué va a tratar todo esto. Va a imprimir el programa. Si un resorte cuelga verticalmente y un objeto de masa m se une a su extremo inferior bajo la acción de la carga mg, el resorte se estira a una distancia d de su posición de equilibrio, que fue lo establecido anteriormente. Ahora, primero este programa calculará la constante de fuerza del resorte. Como esto se realizó varias veces, por tanto son varias pruebas, entonces hizo un ciclo para que el usuario pueda obtener los resultados de las pruebas que él desee. En este caso, lo que yo hice fue usar 5 pruebas, pero puede hacerse las veces que necesite el usuario. Establecí que si respuesta es igual a un desea imprimir el resultado de su prueba, ingresé como 1 es igual a sí y el 2 es igual a no. Mientras que sea verdad que la opción sea un número, en este caso 1, 2, o el que sea, va a hacer ciertas cosas, depende del ciclo. Por ejemplo, si el usuario ingrese que es no, va a imprimirse un print que es ya se puede registrar sus resultados en su reporte y se cierra el ciclo de esta parte con un break. ¿Por qué es esto? Para que el usuario pueda pasar a la siguiente prueba. Y establecí un else en caso de los otros números, que en este caso es el 1, para comenzar el cálculo. Primero establecí que X es 0.18, que es mi longitud inicial del resorte. Establecí como M y D como dos variables reales, donde el usuario va a ingresar la masa del objeto en kilogramos y la longitud final del resorte en metros. Delta L, que en este caso se lo puse como DL,
es igual a D menos X, eso obtiene la delta X. Y aquí ya llamé a mi función K que se estableció en la primera fase, donde K es igual a función de M de L. Entonces ya simplemente establecí un print, el valor de la constante K. Le puse menos 5.3F. Esto es más que nada, pues signo menos, en este caso no se usa, pero en otros programas sí se puede utilizar. Pero lo que es el valor de la constante K no utiliza porque la constante siempre va a ser positiva. Y punto 3 para que imprima 3 decimales. Y esto es para el formato de mi variable K. Y la siguiente fase es cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira a esta distancia. La fórmula de trabajo es, en este caso, sería menos un medio de K delta X al cuadrado. Entonces ya nada más simplemente fue sustituir los datos en la fórmula y establecer que el trabajo efectuado es menos 6.3 F para darle un formato al resultado. Este resultado sí va a llevar un signo negativo. Más que nada, no es que la energía sea negativa, sino es que el peso es donde se dirige y la fuerza de resistencia mayor. Por lo tanto, el objeto obviamente va a bajar y se va a oponer a la resistencia del resorte. Entonces, el resultado va a dar como negativo. Entonces, aquí se va a poner como un print que diga fin de la experimentación. Y aquí el usuario ya tiene sus datos de la constante K. Claramente, si se está trabajando en un mismo experimento, la constante K que va a imprimir tiene que ser la misma. Y esto es lo que probé en mi caso. Realicé unas pruebas para la verificación del programa. Primero, prácticamente va a imprimir lo que ya se estableció. En este caso yo establecí una masa de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos y 5 kilogramos. Ante cada kilogramo se va aumentando un 0.5. Entonces, más que nada en esto, el valor de la constante K es de 1960 newtons sobre metros. Y se hizo esta prueba 5 veces y se puede observar que imprimió el mismo valor de la constante. Entonces, sí está correcto. Y obviamente cada trabajo tiene un signo en negativo y es diferente conforme la resistencia del objeto y el peso. Este es el último acá. Ahora mismo, obviamente, cada que se hacía una prueba era imprimir la masa, imprimir la longitud final, se arrojaba el valor de la constante, el valor del trabajo y volví a preguntar. Ya que hice mis 5 pruebas, en este caso yo puse ya el no, que ya deseaba salir, y me imprimió, ya puede registrar sus resultados en su reporte, y es el fin de la experimentación. Y esto es el fin de la fase 1. En la fase 2 se tiene que adjuntar un archivo .csv para la realización de la gráfica. Hice un documento que al final voy a adjuntar también el documento de la tarea. Y ahí son como 6 datos, que es 0.18, y cada número tiene una diferente. Los de la parte inicial representa el eje X, el cual define el cuánto se ha estirado el resorte en M, en metros. Y los que están en la otra parte, después de la coma, representa el eje Y, el cual define la fuerza gravitacional del objeto en newtons. Entonces, comienza la fase 2, la cual dice, va a imprimir que la ley de Hooke establece que se puede calcular la constante de elasticidad con tan solo hallar el arco tangente de la pendiente. O sea, mi pendiente tiene que ser igual a mi constante. Entonces, a continuación se hará una gráfica de los datos registrados por el usuario para intentar demostrar dicho teorema. Entonces importé CSV, que es para el formato del archivo externo. Y aquí hice ya lo que es para recopilar un archivo
para trazar mi gráfica con los datos establecidos. Aquí más que nada fue compararle un formato, lo que va a imprimir en el eje de las X, en el eje de las Y, como el título, y obviamente para plasmar que el usuario pueda ver la gráfica. Y puse aquí como un plt.safety, que es la ley de Hook. Así fue como establecí yo mi gráfica, para que guarde en una imagen que se va a adjuntar también. O sea, se va a imprimir en el programa y en mis archivos también se va a imprimir una imagen con dicha gráfica. Se escogieron 2 puntos de la pendiente del archivo, escogí el punto A y el punto B. Y luego se calculó la pendiente mediante la fórmula, que aquí ya nada más fue lo que hice, fue sustituir los datos. Y ya es la hora de imprimir. El valor de la pendiente de la gráfica es tanto, de cierta cantidad, con el mismo formato para que pueda verse la misma cantidad. Y volví a imprimir el valor de la constante obtenida en la primera fase. Como ambos datos deberían dar el mismo resultado, se dice que se comprueba que la pendiente de la gráfica es igual al valor de la constante. Dicho esto, el experimento ha concluido y ese es el fin del programa. Y este ya fue como mi prueba. Ya una vez que di al número 2, comienza a realizarse la segunda fase, la cual imprime lo que se está dicho, le imprime al usuario para que pueda ver la gráfica y también en un archivo se imprime una imagen, que en este caso fue mi imagen que se imprimió de la gráfica. Tal como se ve, es una recta, donde la recta representa la constante K. Se realizó los cálculos y se puede observar que ambos datos son lo mismo y se puede demostrar este teorema. Ahora, ya eso fue todo de mi programa y quise dar una pequeña conclusión. Al inicio del semestre no entendía mucho de programación y solo tenía las bases que me enseñaron el semestre pasado en metodología de la programación. Y pensar en programar era un reto muy complicado para mí, sin embargo, eso ha cambiado. Al conocer 2 lenguajes como Fortran y Python, me han abierto un mundo de posibilidades y ha generado un interés en mí que deseo continuar. Tal vez aún me queda mucho camino por recorrer, pero siento que este curso me fue de gran ayuda para poder introducirme en el mundo de la programación y poder desarrollar programas que me ayuden a resolver sistemas o experimentos en un futuro. Fortran y Python fueron 2 programas para mí que ciertamente tuvieron como un impacto. Porque sí, como mencioné aquí, me sentía como medio perdida, no sabía mucho, veía como que otros compañeros tenían más experiencia en estos ámbitos y yo tenía como miedo de que si sabré, no sabré. Y al haber experimentando, probando sistemas, programas que elaboramos en clase y eso, fue como poco a poco agarrarle dominio y saber cómo funciona cada quien y ver que realmente son muy útiles y tienen, en el caso de mi carrera que es física, van a tener mucho impacto en mi vida, que puedo sacarles provecho en muchas cosas. Entonces, es algo que deseo continuar, que obviamente voy a seguir aprendiendo la carrera de estos y lo seguiré viendo, pero también fuera de lo que es mi ámbito educativo, también quiero verlos más en mi vida, en mi ámbito privado, seguir con el estudio de estos programas para darle un seguimiento, porque son algo que han llamado mi atención. En conclusión, Fortran y Python son 2 lenguajes que me han servido de gran ayuda y a pesar de ser distintos, ambos tienen herramientas que me ayudarán en el futuro. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo.